Hermanos, en esta noche quiero un poquito compartir con ustedes la palabra de Dios, lo que a lo largo de mi vida el Señor me enseñó. O sea, es compartir un poco la palabra de Dios, de lo que Él me enseñó a mí. Y que el Señor me libre de poner una carga en ustedes que yo no les voy a ayudar. Abran sus mentes, abran sus corazones, para que el Espíritu Santo sea el que hable a través de su palabra. Y que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Como decía Miguel, como dijo Miguel, hace 25 años el Señor nos llevó a Honduras a trabajar con un ministerio que se llama Unión Bíblica. Nosotros trabajamos en las escuelas dando clases de valores a los niños basados en la palabra de Dios. Tenemos campamentos, tenemos retiros, también colaboramos con una iglesia local. Y nos fuimos en el año 1982. En el año 1998, en Honduras sufrió uno de los huracanes más devastadores de la historia de Honduras. Fue el huracán Mitch, ya hace casi 20 años de eso. Fue un huracán que destruyó todo el país. Hubo más de 8 a 10.000 muertes y se destruyeron todos los puentes, que había 190 puentes fueron llevados por los ríos, las montañas se cayeron, aplastaron las personas, los ríos inundaron las ciudades que estaban cerca, en las riberas de los ríos, bueno, un desastre. Y nosotros comenzamos en la ciudad de nosotros, armamos una red y empezamos a trabajar con los pueblos y las ciudades que habían sido afectadas, llevando comida, llevando ropa, llevando medicina, pero también llevando la palabra de Dios a los niños y a los adultos. Pero cada fin de semana que teníamos que ir era un problema porque no teníamos vehículo. Al principio se ofrecieron voluntarios, pero como nuestro trabajo era a largo plazo, no teníamos vehículo. Y del exterior nos decían, bueno, pero ¿cómo podemos ayudar? Y del exterior llegaban contenedores con comida, con ropa, con medicina. Y yo le escribí a la gente de la Unión Bíblica de Irlanda del Norte y ellos nos mandaron $17,000 y les pregunté si lo podíamos usar para comprar una combi y poder ir todas las semanas llevando grupos de personas que venían para ayudar a los damnificados. Y ellos me autorizaron a comprar esa combi. Y a principio, en enero o febrero de 1999, fui a Tegucigalpa, que es la capital, fuimos a la agencia y por primera vez en mi vida pude comprar un auto, una combi de contado. Para los que conocen, yo antes tenía autos acá, pero eran autitos que estaban atados con alambre. Primera vez que yo tenía un auto 0 kilómetros, una combi japonesa. Y yo venía feliz, como en las montañas, viajando, como en las nubes venía, porque, digo, qué lindo. Y pensaba, bueno, el sábado vamos a llevar ya 20 personas y todos los sábados, y ahora vamos a estar llevando grupos, llevando comida, llevando medicina y ayudando a toda esta gente que estaba damnificada. Pero de pronto se me acabó la alegría. Me asaltó un pensamiento y yo pensé, ¿y dentro de 5 años? ¿O dentro de 7, 8, 10 años esta combi ya no va a servir? ¿Y de dónde voy a sacar dinero para comprar otra? Y pensé, ¿y el combustible? ¿Y cuando tenga que cambiar la batería? ¿Y cuando tenga que cambiar los neumáticos? Y cuando tenga que cambiar esta combi, ¿de dónde voy a sacar de nuevo ese dinero para poder comprarla? Y todo el resto del camino, hermanos, vine pensando y haciendo cuenta. Empecé a pensar, bueno, si ahorro $100 por mes, en un año voy a tener $1,200 y en 10 años voy a tener $12,000.
pero no me alcanza en 10 años. Y pasaron varias noches y todas las noches yo en la mente llevaba la cuenta. Sumaba, restaba, multiplicaba, una cantidad de cosas. Quiero compartir con ustedes algo que aprendí del Señor, que está en este pasaje. Marcos 6:45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos, hablando de Jesús, entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esta historia ocurre, hermanos, el día en que el Señor Jesucristo alimenta a más de 5.000 personas. 5.000 hombres, varones, sin contar las mujeres y los niños. Cuando ya termina el día, le dice a los discípulos, suban en la barca y crucen el lago de Galilea de nuevo. Yo me voy a quedar ya despidiendo a la multitud. Entonces los 12 discípulos se suben en la barca y empiezan a navegar de regreso. Jesús despide a la multitud que había quedado y ya cuando no queda nadie dice que se va a la montaña y empieza a orar. Entonces acá tenemos, hermano, en esta historia 2 escenarios. 12 discípulos, ¿dónde estaban? En la barca, en el mar. Y en el otro escenario Jesús en la montaña. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y pasan las horas. Y en el primer escenario el viento empieza a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ellos tratan de remar, pero el viento era contrario y no los dejaba avanzar. Y se desata una tempestad, una tormenta de viento en el mar. Y el mar se vuelve y está enfurecido. Y aquellos hombres empiezan a tener miedo porque no pueden avanzar. Y el agua empieza a entrar en la lancha, en la barcaza, y ellos empiezan a tener miedo. Eran acostumbrados a andar en este tipo de lanchas. Siguen pasando las horas y dice que ya en la 4ª vigilia de la noche, quiere decir entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús seguía orando en la montaña. Y de pronto levanta la vista y ve a los discípulos en medio del mar, en medio de una tempestad, que no pueden avanzar. Entonces a Jesús no se le ocurre mejor idea que ir a ayudarles. ¿Estará bien que les vaya a ayudar? ¿Qué piensan ustedes? Si ustedes estarían en la barca, ahí luchando contra la tempestad, ¿les gustaría que vaya Jesús a ayudarles? Claro, aquí no le... Pero Jesús decide acercarse a ellos, pero caminando el mar. Ahora, hermanos, son las 3, las 4 de la madrugada, oscura toda la noche, el mar enfurecido, usted está ahí en la lancha remando, y de pronto dice alguien, ¿qué ve lo que viene por ahí? Y usted se da media vuelta y ve una sábana blanca que se le acerca. Si usted hubiera sentido los 12 hombres, y dice la Biblia que gritaron. Uno está acostumbrado a que las mujeres griten cuando hay una cucaracha, una ratita. Ay, dice, qué gritona esta, por esto grita.
Pero usted imagínese en la barca a las 4 de la mañana en la oscuridad, remando, el viento, las olas, y de pronto una cosa blanca. Y aquellos hombres, empiezan a gritar de miedo como mujeres. Apuren y empiezan a remar más fuerte. Y como ellos empiezan a remar más fuerte, Jesús empieza a caminar más rápido. Empezaban a hablar, se le acerca y este hombre, ya algunos se quiere tirar del barco y ya no, pero ¿y a dónde huir? Me parece este pasaje que desde la montaña decir, tranquilo hermano, y hasta soplar y ayudar que la barca llegue más rápido. No, Jesús va caminando con manto todo, y eso como pánico en estos hombres. Y cuando Jesús ya ve que parece que algunos iba a tirar al mar en la desesperación, dice, no se tiren, soy Jesús, ya voy para ir a ayudarle. Cuando ellos escuchan eso, el alma vuelve al cuerpo. Habían quedado afónicos de tanto gritar. Entonces, Jesús llega, sube en la barca y dice que el mar se calma. Esta escena un poco cómica nos deja una gran lección. Dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero a mí lo que me llama la atención es el versículo 52, porque dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bien, hermanos, para que podamos entender un poquito esta historia, el Evangelio de San Marcos fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos no conoció a Jesús en vida, no fue un discípulo de Jesús. Juan Marcos fue un discípulo posterior. Juan Marcos, si ustedes recuerdan, fue el que acompañó a Pablo y a Bernabé en la primera gira misionera. Pero cuando hubo un problema, hubo una persecución, Juan Marcos seguramente tuvo miedo y el apóstol Pablo se enojó mucho porque los abandonó. En el segundo viaje misionero se preparan Pablo y Bernabé para visitar las iglesias de nuevo, y Bernabé vuelve a traer a su sobrino a Juan Marcos. Y Pablo lo agarra a Bernabé aparte y le dice, no estoy de acuerdo que vaya Juan Marcos con nosotros. ¿Pero por qué? Dice, no, en el primer viaje, ¿te acordás? Cuando ven los peligros se va y nos abandonó. Y fue tal la discusión entre Pablo y Bernabé que se pelearon. ¿Por culpa de quién? De Juan Marcos. Entonces Pablo buscó otro compañero y se fue con Silas en el segundo viaje misionero. Y Bernabé tomó a Juan Marcos y fueron para otro lugar. Resulta que en la casa de la mamá de Juan Marcos es donde se hacían las primeras reuniones caseras, ya cuando Jesús no estaba. ¿Y cómo funcionaban las reuniones? No tenían batería, no tenían bajo, no tenían teclado, no tenían un lindo lugar como acá. Era una casa, una pequeña casa con una sala grande, y ahí se reunían ellos. Tampoco los primeros discípulos, hermanos, tenían la Biblia, así como tenemos nosotros. Tenían celulares, por supuesto. ¿Cómo estudiaban ellos la palabra? En cada reunión que ellos hacían, lo que hacían eran que los discípulos que habían convivido con el Señor relataban las historias, relataban las enseñanzas de Jesús. Y en el auditorio, ¿quién estaba? Juan Marcos. Era en la casa de su mamá que hacían las reuniones. Entonces Juan Marcos escuchaba todas las historias y
después el Señor puso en su deseo de escribir el evangelio que nosotros llamamos San Marcos. Cuando usted lea Marcos, ¿saben quién tiene que pensar? En Pedro. Porque nosotros leemos Marcos, es como que escuchemos a Pedro. Pedro era el que contaba todas las historias. Y Pedro contó esta historia. Entonces, lo que nosotros tenemos en el versículo 52 es una reflexión, es un aprendizaje. ¿Quién dio esta reflexión? No sabemos. Quizás Pedro contó toda la historia, o quizás fue Juan el que contó toda la historia esta de lo que sucedió. Y ellos mismos, mirando hacia atrás ahora, ya el Señor no está con ellos, mirando hacia atrás, ellos dicen, es que no habíamos entendido lo de los panes. Es que no habíamos entendido lo de los panes. Y alguien del auditorio podría haber dicho, ¿cómo es que no entendieron lo de los panes? ¿Qué tiene que ver los panes con la tempestad? ¿Qué tiene que ver los panes con que Jesús caminó sobre el mar? Entonces, para poder entender esto, hermano, uno tiene que volver a la Biblia y leer la historia anterior. Entonces, vamos a leer ahorita en el versículo 30. Versículo 30. Para saber qué ocurrió antes. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que aún no tenían tiempo para comer. 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, a un lugar apartado, no un desierto como pensamos, un desierto de arena, sino un lugar desierto de personas, un lugar apartado. 33. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una multitud y tuvo, ¿qué tuvo? Fuerte, ¿qué tuvo? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo Jesús? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran, ¿cuántos? 5.000 hombres. A mí me encanta el sándwich de milanesa, pero el sándwich de milanesa tucumano. Yo no como sándwich de milanesa que no sea en Tucumán. ¿Qué sanguchería ustedes me recomendarían a mí si yo quisiera esta noche ir y comerme un buen sándwich de milanesa? El Turco. ¿Dónde queda el Turco? ¿Ah? América y Belgrano. Ahí vamos con Miguelito. El Turco, entonces, la sanguchería. Supongamos que yo le digo a Miguel hoy,
Escuchen bien, supongamos que yo le digo a Miguel hoy, ¿a ustedes les gusta el sándwich de milanesa? ¿Amén? Supongamos que yo le digo a Miguel, bueno, le vamos a dar de comer a toda la congregación esta noche un sándwich de milanesa. ¿Qué dicen ustedes? Algunos completos y otros sin ají. ¿Qué me va a decir Miguel? ¿Dónde voy a comprar 500 sándwiches de milanesa? El turco tendrá ahorita 500 sándwiches de milanesa. No tiene. O 1000 sándwiches de milanesa. Ahora, si estamos en el siglo XXI, y si fueran 5000 sándwiches de milanesa, eran solo varones, pero había mujeres que también les gusta el sándwich de milanesa. Entonces supongamos que entre los varones, las mujeres, los niños, miren, los niños tragan igual que los adultos. Eso de menú infantil es mentira, mire. Cuando un niño está con hambre, olvídense el menú infantil. Vamos a calcular 15.000 sándwiches de milanesa. ¿Qué sanguchería de Tucumán hoy en media hora me provee 5.000, 10.000, 15.000 sándwiches de milanesa? Ninguna. Y estamos en el siglo XXI, hay gas, hay electricidad, microondas. Imagínense, hace 2000 años. ¿De dónde compraremos pan para tanta gente? Además, solo tenemos este dinero. ¿De dónde compraremos? Hasta contestaron un poquito enojados los discípulos. ¿De dónde? Entonces Jesús le dice, bueno, ¿qué tienen? No, acá tenemos 5 panes y 2 peces. Como decir, bueno, 5 pan sanguchero y 2 milanesa. Así es nuestro contexto. Dice Jesús, bueno, traigan eso. Y era un menú infantil porque era de niño. Entonces Jesús dice, tráiganlo. Y aquello le traen los discípulos a Jesús. Imagínense esa escena, 5 sándwiches, 5 panes y 2 milanesas. Y lo trae Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Ora, da las gracias. Y automáticamente empiezan a saltar sándwiches de milanesa con lechuga, tomate, mayonesa, mostaza y picante. Y le dice Jesús a los discípulos, ahí, repartan. Y empezaron a repartir sándwiches de milanesa, sándwich completo, sin picante, como lo quiere, a toda la gente. Y empezaron a comer sándwiches de milanesa aquí, allá, toda la gente comió. Y dice Jesús, no vayan, si alguien quiere repetir, quiere doble, está bien que coma 2, 3, 4, 5, lo que le alcance, lo que quiera. Y dice que comieron todos sándwiches de milanesa y quedaron satisfechos, quedaron saciados, quedaron llenos, como decimos acá en Tucumán. Y no solo eso, dice que sobró. ¿Cuánto sobró? 12 canastas llenas de sándwiches de milanesa. Y Jesús le dice, bueno, hay una para cada uno de los discípulos que son los que me han ayudado en el trabajo. ¿Se imaginan a Pedro llegar a la casa con una canasta llena de sándwiches milanesa? ¿Ah? Ahí estaba la suegra, que le iba a decir, ¿y esta es una hora de llegar? Pero ya con la canasta de milanesa, la suegra, calladita, ¿verdad? Ahora, volvemos al versículo 52. Dice, porque aún no habían entendido ¿lo de qué? Lo de los sándwiches de milanesa. Y esa es la reflexión de ellos, pero yo sigo sin entender, hermano. Entonces, ¿qué? Ellos lo entendían porque habían vivido esa experiencia, pero yo 2000 años después no la entiendo. Entonces, ¿qué hago? Me voy más atrás de la palabra de Dios. Hermano, les invito a que leamos San Marcos 6, versículo 7. Y yo creo que aquí todos juntos vamos a descubrir, cuando ellos hacen la reflexión que no habían entendido
lo de los panes. Dice Marcos 6:7. Después llamó a los 12. Hermano, esto es solemne. Leamos esto. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó, miren lo que dice el versículo 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, o sea, un bastón, ni alforja, ¿qué más? Fuerte, ni pan, ni sándwich de milanesa para el camino, ni qué, ni dinero. Ellos no usaban bolsillo como nosotros tenemos, ellos usan un cinto que se atan y dentro del cinto ponen, ahí tienen bolsillito y ahí ponen el dinero. Entonces, no tenían que llevar, dice, repetimos, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, sino que calzasen, ¿qué cosa? Sandalia, y no vistiesen dos túnicas. Jesús los manda a una misión y les dice que no lleven pan, porque ellos normalmente llevaban pan para los viajes largos. No lleven pan, no lleven dinero, no lleven tarjeta de crédito, no lleven tarjeta de débito, no lleven dos camperas o dos sacos. ¿Qué es lo único que tenían que llevar? Las sandalias para que puedan caminar y un bastón por si les tocaba subir o bajar montañas y cosas muy empinadas. Y les da autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos. Versículo 10. Y donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 12. Y saliendo, leemos todos juntos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Jesús iba con ellos? No. Jesús los mandó solos, de dos en dos. Ya había pasado quizás 1 año y medio o 2 años de discipulado intenso. ¿Y saben lo que le está diciendo Jesús? Ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes. Porque antes, hasta ahora, el que sanaba, el que sacaba fuera demonios, el que andaba haciendo todas las cosas, el que enseñaba, el que predicaba, ¿quién era? Jesús. ¿Qué hacían los discípulos? Miraban, eran observadores, miraban y aprendían, y Jesús los saturó de enseñanza, de milagros, de liberaciones en todas sus giras. Y nosotros leemos todo Marcos, leemos el Evangelio, Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba, y todo eso los discípulos los veían. Entonces Jesús le dice, bueno, muchachos, ahora les toca a usted. Ya no más observadores. Ahora ustedes van a ser los protagonistas. Ya está de discipulado, ya está de enseñanza. Ahora ustedes van a ser los protagonistas. Y el Señor les dio autoridad. Y los envió de dos en dos. Y salieron ellos de dos en dos. Y predicaban, y enseñaban, sanaban y liberaban. ¿Recibieron el poder del Señor? ¿Tenían el poder del Señor? ¿Experimentaron el poder del Señor? Claro que sí experimentaron el poder del Señor. Entonces, versículo 13,
es lo que ellos salieron a hacer y lo que hicieron. Pasamos ahora al versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, ellos fueron de gira, no sabemos cuánto tiempo, y después regresaron. Y cuando ellos regresan eufóricos, regresan contentos, porque pudieron predicar, pudieron enseñar, pudieron sanar y pudieron liberar. No llevaron plata, no llevaron pan, no llevaron nada. ¿Le faltó algo? No le faltó nada. El Señor proveyó para cada día desayuno, almuerzo, cena. Las sandalias no se les rompieron. No necesitaron otra manta. El Señor, en todo ese tiempo, ellos pudieron experimentar la provisión y el poder del Señor. Entonces, cuando ellos regresan de su gira, se juntan con Jesús y empiezan a contar. Hicimos esto. Entonces Jesús le dice, momento, dice, 31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús vio el excelente trabajo que ellos habían hecho. Dice, bueno, ahora necesitan descansar y comer, porque no tenían tiempo ni para comer. Dice, vamos a subir en la barca, vamos a cruzar el lago. Allá yo conozco una sanguchería, miren, que hace unos sándwiches de milanesa especial. Ahí vamos a comer. Y ahí dice, ustedes me van a contar todo lo que hicieron. Los discípulos contentos, suben en la barca, empiezan a remar, todos felices, cantando un lindo himno, una linda canción, poderoso, y bueno, lo que ustedes cantan acá, y llegan al otro lado del mar, y cuando llegan, ¿qué pasa? Una multitud. No nos dice el texto qué sintieron los discípulos. Solo Jesús, ¿qué tuvo Jesús? Compasión de esta multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y ya los discípulos veían los sándwiches de milanesa volar con 2 alitas e irse. Jesús pasó todo el día enseñándole a la gente. Llegó la tarde y los discípulos le dicen a Jesús, despide la multitud, que se vayan, porque han estado todo el día aquí y no han comido nada. Que se vayan a las aldeas, a los pueblos, a los caseríos y compren algo de comer. Y Jesús se da media vuelta y ¿qué dice? Denles ustedes de comer. Piense que usted es uno de los discípulos y ve aquella multitud. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde? 200 denarios aquí no alcanza para tanta gente. Entonces Jesús respira profundo, cuenta hasta 10 y les dice, ¿qué tienen? Traigan lo que tengan. Y uno de ellos dice, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice, tráiganlo. Jesús ora, y ustedes saben cómo termina la historia. Eso se multiplica, hermano, y da de comer a toda la multitud, y el Señor es glorificado. Termina, Jesús le dice, recojan todo lo que sobró, que no se desperdicie nada. La gente se va, los discípulos ponen las 12 canastas en la barca y Jesús le dice, vayan ustedes adelante, yo los alcanzo después. Crucen. La orden era, crucen, vayan, yo los alcanzo del otro lado. Y los agarra la tempestad en medio del mar. Y es Pedro el que está contando, o Juan, o Andrés. Y terminan ellos diciendo esto: tuvimos miedo, no pudimos cruzar el mar,
porque aún no habíamos entendido lo de los panes. ¿Qué es lo que no habían entendido lo de los panes? Hermanos, el Señor ya le había delegado el poder y la autoridad. Ellos tenían poder de parte del Señor para predicar, para enseñar, para hacer milagros, para liberar. Ellos habían experimentado el poder, habían salido de gira, no le faltó pan, no le faltó agua, no le faltó dónde dormir, no le faltó nada. Ahora regresan con una mochila hermosa, llena de emociones, como cuando venimos de campamento, de retiro, y Jesús le dice, muy bien, entonces ahora ustedes deben de a la gente. Jesús no estaba bromeando, hermano. Jesús no los estaba poniendo a prueba. Jesús sabía que ellos tenían el poder para ellos mismos hacer ese milagro. Tendría que haber sido Pedro, Juan, Andrés, cualquiera de los discípulos diciendo, bueno, a ver qué hay, 5 panes, bueno, oremos acá y el Señor lo va a multiplicar. Pero como ellos no pudieron hacerlo, lo tuvo que hacer Jesús. Eso es lo que ellos no habían entendido. Que cuando el Señor les dijo, háganlo, ellos dijeron, no se puede. ¿Me hago entender? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Quizás el Señor ha obrado en tu vida y los tienes guardadita como un lindo recuerdo en la mochila. No, hace 10 años el Señor me contestó esta oración, hace 10 años, 5 años el Señor me sanó a mi hija, me liberó, y lo tenemos ahí como un recuerdo. Hermano, esos no son para estar acariciando los recuerdos del pasado. Lo que el Señor hace en nuestra vida es para que lo pongamos por obra hacia el futuro. El Señor quiere llevarnos a otro nivel. El Señor quiere que vamos por más y no nos quedemos como esos equipos acariciando un trofeo de hace 50 años. El Señor quiere usarte a ti, quiere usarlos a ustedes. Piense en algo que le pasó a usted y que usted lo tiene ahí como un lindo recuerdo del Señor. ¿Usted está segura que esa oración el Señor lo contestó? Que fue un milagro en su vida, que el Señor lo usó para llevar a otra persona a Cristo, que el Señor lo usó para bendecir a otro. Entonces ahora el Señor le dice, bueno, denle ustedes de comer. El Señor cada día nos va poniendo un desafío más grande, una montaña más alta que subir, un mar embravecido que cruzar. Y el Señor nos dice, ya les di el poder, ya les di la autoridad. Estamos llamados para ser más hermanos para la obra de Dios. No para quedarnos acariciando un lindo recuerdo del pasado. Ese lindo recuerdo del pasado nos tiene que servir como un resorte para ir más alto. Eso para ir más lejos. El salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque esos beneficios, hermanos, son un resorte que nos tienen que llevar a otro nivel. El Señor quiere que nosotros seamos protagonistas, no solamente observadores de los milagros y las obras del Señor que hace a través de otros. El Señor quiere que usted y yo seamos protagonistas de nuestro propio destino, de nuestra propia vida. Que ya dejemos de echarle la culpa al pasado de lo que somos, tenemos o lo que no tenemos, sino que el Señor quiere llevarlo a otro nivel. Estos discípulos no habían entendido lo de los panes. ¿Qué es lo que no entendió usted todavía? Yo no entendí lo de la combi, hermano.
Termino la historia. Yo venía en la combi del año, nuevecita, y yo venía pensando en qué, que no iba a tener para el combustible, que no iba a tener para cambiar la batería, que no iba a tener para cambiar las llantas, que después de 10 años esa combi iba a estar vieja y no iba a poder volver a comprar. Si el Señor me ha dado una combi, ¿qué me va a dar también? Lo del combustible, lo de la batería, lo de las llantas, todo. Porque así es nuestro Dios. Si el Señor le había dado a los discípulos el poder y la autoridad, es que ellos lo podían hacer. Y ellos se quedaron con la mochila del recuerdo, de esa gira. Pero ahora el Señor lo estaba llamando a otro desafío. ¿Cuál es el desafío al que te está llamando el Señor? Que le tienes miedo y que dice, no, no se puede, es imposible. ¿Cuál es ese desafío? El Señor quiere hijos e hijas de Dios que sean protagonistas de su propia historia, de la historia del país, de la historia de la nación, y no que seamos observadores pasivos. ¿Estamos dispuestos? El apóstol Pablo dice, si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Y yo mirando hacia atrás mi vida, digo, qué paciencia que Dios ha tenido conmigo, qué paciencia. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, ay, Orlandito, si te doy una combi del año, ¿cómo no te voy a dar para el combustible? Y yo desvelándome, haciendo cuenta, en vez de estar durmiendo, descansando en los brazos del Señor. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué te ha puesto el Señor como un desafío? Y ahora que estamos terminando este año y empezando uno nuevo, ¿qué desafío te está llamando el Señor? El Señor le dice a los discípulos, vamos por más, vamos por más, vamos por más. 2018, vamos por más, vamos por más. Y esta experiencia de los discípulos, que nos sirva a nosotros de lección. Yo muchas veces le he pedido perdón al Señor. Le he pedido que Él me perdone por mi falta de ¿qué? De fe, hermano. Tuve que pedirle perdón y le sigo pidiendo perdón. Mi falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros necesitamos creerle a Dios. Si Él nos está poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón un desafío, es porque nosotros lo podemos hacer. Porque el Señor confía más en nosotros que lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Yo les animo en esta noche a que no pasen tantos años como me tocó pasar a mí, para entender lo grande, lo maravilloso, lo bondadoso que es el Señor. Que no estén sufriendo por las cosas que no tienen. No os afanéis, dice. No se preocupen. El Padre sabe qué necesidades tenemos. Les voy a pedir que se pongan de pie para entregar nuestros miedos, nuestras inseguridades y creer en el Señor. Hoy, hermanos, tenemos esa combi, ya va a cumplir casi 20 años, nunca le faltó combustible, nunca le faltó llanta, nunca le faltó batería, y sirvió y sigue sirviendo en la obra del Señor. Pero tenemos 4 vehículos más aparte de eso. Vamos a orar. Señor, en esta noche te pido perdón, porque muchas veces no confío en ti, porque
porque muchas veces no entiendo todo lo que tú me estás dando, porque no entiendo lo que quieres hacer conmigo, porque me asustan tus desafíos. Veo lo que tengo y pienso, esto no alcanza. Pero tú me has llamado, tú me has elegido, no solo para ser tu hijo, sino para ser un colaborador tuyo en tu obra. Señor, abre mis ojos, que pueda entender lo de los peces, que pueda entender que cuando tú llamas y cuando tú ordenas, es que tú vas a proveer todo, para todo, y que no solamente va a alcanzar, sino que va a sobrar, y va a sobrar en abundancia, para bendecir también a nosotros. Señor, te ruego por cada uno de estos hermanos y hermanas, por los adolescentes, por esos adolescentes que tienen sueños, que tienen ilusiones, que tienen proyectos, y quizás tienen vergüenza de compartirlos. Señor, que esta palabra toque los corazones de ellos y que ellos puedan aceptar los desafíos. Por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos, para que cada uno de ellos, Señor, con esta palabra puedan ir por más, que no nos quedemos acariciando la mochila de los lindos recuerdos, sino que esas experiencias del pasado sean un resorte, sean un trampolín que nos lleven al siguiente nivel. Que el año 2018, Señor, sea un año de victoria para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.